Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Palabra es la reverencia a nuestro Señor, el cual nos ha salvado, nos ha redimido. Y para eso yo quiero pedirte, por favor, que tú abras la Biblia, la palabra de Dios, el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Este va a ser nuestro pasaje central para desarrollar el sermón de esta mañana, que tiene por título una pregunta. Y es la pregunta que justamente se hicieron los que estaban con Jesús en esa situación que ocurrió. Ellos se preguntaron, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y este es el título del mensaje, y también vuelvo a repetir una pregunta que los que estaban en esta situación con Jesús se hicieron. ¿Quién es este? Vamos a ponernos de pie, por favor, si es que tú puedes. Si no puedes, está bien, quédate en tu asiento. Y abramos la Biblia. Si tú no tienes Biblia, ponte al lado de alguien que tenga Biblia. Y lo que sí quiero pedir, los que leen su Biblia en el teléfono, quiero pedir amablemente, no se me vayan a ofender. Si se ofenden, no se me vayan a ofender. Después que leen su teléfono, le ponen modo avión, envíenlo a viajar. ¿Okay? Y quedemos concentrados en la palabra de Dios. Amén. Para que el teléfono no te distraiga a ti, tampoco nada. A veces tú estás ahí en el teléfono, ¿verdad? Tal vez estás leyendo la palabra, o tal vez te salió un mensaje o una notificación de Facebook y está ahí enganchado, y el que está al lado tuyo mira y dice, no, mira el hermano, no está aquí. ¿Amén? Entonces es muy bueno que tu teléfono conectado, y después el teléfono te espera, no se va a ir. Vamos a leer entonces. ¿Quién es este? Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice así. Comenzamos a leer. ¿Estamos listos? ¿Sí? Dice así. El día, cuando llegó la noche, dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedece. Padre, gracias, Señor, porque esta es tu palabra y no la mía, ni la idea de ningún hombre, Señor, ni la sabiduría y el conocimiento de ninguna persona. Es palabra viva, es espíritu y tiene poder en sí misma para cumplir el propósito por el cual tú la envías. Y te pido, mi Dios, que sobre tu siervo esta palabra sea el primer al cual continúe ministrando su corazón. Que tú quites, Señor, y remuevas de mi vida todo lo que es un obstáculo
al llamado que me has hecho. Yo también te pido, mi Dios, te lo suplico, que sea sobre cada uno de los que está aquí esta mañana, que vino con un corazón deseoso, que vino con un corazón expectante, que vino con expectativa, preguntándose en su corazón qué es lo que el Señor me irá a hablar hoy a mí en esta mañana. Yo te ruego que tú suplas conforme a la necesidad y tu voluntad, su vida, removiendo toda tiniebla, rompiendo toda cadena, que toda gloria, Señor, y honra sea para ti, oh Cristo, para ti y únicamente para ti. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar ahí tu asiento. No hay ninguna novedad para nadie, porque es algo en lo cual estamos habitados. Encontrarnos en medio de una tormenta, y más ahora en este tiempo de tanto calor y tanta humedad. Hace 2 días atrás, de un momento a otro se suscitó una tormenta, ¿no es cierto? La cual trajo viento y trajo gran lluvia. Sabemos lo que son las tormentas. Hay unas, claro, que son muchísimo más duras, más difíciles, como las que se dan en algunos de nuestros países. República Dominicana, ¿no? Se conoce lo que es una tormenta, ¿no es verdad? Y también lo que una tormenta provoca en la vida de las personas, ¿no es cierto? Pero hay otras tormentas que no son fenómenos naturales, pero ocurren en las vidas nuestras también, que causan mayor miedo, causan mayor ansiedad, mayor presión, incertidumbre y dolor que las tormentas que son un fenómeno natural. Y esas tormentas a veces son un diagnóstico en nuestra salud, el cual nos viene de un momento a otro y no sabemos. Estábamos muy bien de la salud, nos sentíamos bien y de repente el médico nos da un diagnóstico. Hay tormentas en nuestra economía que vienen. Hoy en día no es ninguna novedad una tormenta económica nos venga a sorprender. Hay tormentas en la familia, situaciones que se dan con los hijos, a veces que como madre o como padre nos encontramos realmente como impotentes de poder solucionarlas. Y pareciera ser que los problemas más grandes de nuestros hijos son cuando son pequeños y hay que cambiar pañales y hay que llevarlo a la escuela, traerlo, hablar con la maestra, ver cómo va su desarrollo en sus estudios, pero nos damos cuenta que cuando los niños crecen, también crecen los problemas, se hacen un poquito más grandes, ¿no es verdad, mamás? ¿No es cierto? Cuando es niño uno le dice, va para allá, y el niño, aunque grite y patalee, va, y si no va, el poder de la chancla lo lleva. Sí. Pero ya cuando son más grandecitos no funcionan así. La chancla perdió su poder. Aunque ya no funciona de esa forma y se crea una tormenta en la familia, una tormenta en el matrimonio, hermanos. Qué difícil es cuando viene una tormenta en el matrimonio. ¿Y sabes qué? Hay para determinadas tormentas para las cuales creemos estar capacitados y no las estamos. Nos damos cuenta de que no estamos preparados para afrontar la tormenta cuando ella llegó. Creemos que va a ser algo fácil o que es algo que fácilmente podremos sobrellevar y nos damos cuenta de que no es así. Tormentas de la incertidumbre, ¿qué es lo que va a suceder, verdad? ¿Qué pasará de aquí a un tiempo? ¿Qué le va a pasar conmigo? ¿A dónde voy a estar? ¿Qué va a pasar con mi vida? Tantas cosas hoy que son tormentas en la vida nuestra que producen miedo, producen temor, incertidumbre, ansiedad. Muchos casos lleva a la persona hasta una depresión. Y esto, en cierta manera, es en lo que se apoyaba el padre del psicoanálisis, como se lo conoce, Sigmund Freud. Todos lo conocen, Freud, ¿verdad? Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Él postuló lo siguiente, y hoy inclusive esto se continúa enseñando en las facultades de psicología, o las que tratan con el comportamiento humano. Él dijo que el ser humano necesitaba tener un Dios como una manera de responder ante aquellas cosas que le causan miedo y no puede explicar. Como si fuera un Dios de bolsillo. Decía
Sigmund Freud, que proyectamos un Dios el cual pueda ser el que en cierta forma nos proteja o en cierta manera nos diga por qué es que estamos atravesando por una situación que nos causa miedo. Sin embargo, hay algo muy lindo en lo cual yo gran parte de este mensaje lo extraje de la explicación que le da el doctor R.C. Sproul, teólogo y pastor también. Cuando desarrolla estos pasajes, él usa justamente este ejemplo de Freud y encuentra una paradoja en la situación que se da aquí. ¿Cuál es esta paradoja? Que cuando los discípulos vieron que la tormenta pasó, que ya hubo la calma, que el problema se fue, la respuesta natural sería de que ellos también estuviesen calmados y que empezasen a alegrarse y a hacer, ¿verdad?, a celebrar por Jesús, el que había calmado la tempestad. Sin embargo, lo que ocurrió con ellos fue contrariamente lo que debía. Estaban miedo con la tormenta, tenían miedo y no sabían qué iban a hacer, pero cuando la tormenta se calma, en lugar de celebrar y el miedo irse, tuvieron más miedo todavía. Preguntándose, ¿quién es este? Quedaron con un enorme, dice que un gran temor, un gran miedo reverente ante lo que había sucedido delante de sus propios ojos. ¿Quién es este que el viento y el mar lo obedecen? Y aquí es, por lo menos en esta situación, se cae este postulado de la psicología, el cual dice que el ser humano necesita crearse un Dios para que en cierta manera le dé tranquilidad. Pero vemos aquí que este supuesto Dios que debería traer tranquilidad les trae un enorme miedo al ver la santidad preciosa de quien estaba delante de ellos. Y entendamos algo, porque los que estaban en esa barca no eran paganos. Los que estaban en esa barca eran judíos. Ellos no solamente conocían el mar, sino ellos también sabían perfectamente quién era el único que tenía poder sobre el mar o sobre cualquier fenómeno natural. Si ustedes van a Salmos, pueden anotarlo ahí si quieren. Si ustedes van al libro de los Salmos 89, justamente este salmo declara: tú dominas el furor del mar. Y cuando ellos dicen tú dominas el furor del mar, ¿a quién estaban haciendo referencia? Estaban haciendo referencia a Yahweh, Yahvé, Jehová. Ellos sabían que había alguien, claro, que tenía poder para detener el mar, detener la tormenta, detener cualquier tempestad que se presentase delante de sus vidas. No era el problema el conocimiento de saber que había sí quien tenía ese poder. El gran miedo vino cuando aquel que tenía poder estaba delante de sus ojos. Estaba con ellos en esa barca. ¿Cómo es posible que el único que tiene poder sobre el impetuoso mar para detener la tempestad y el viento esté con nosotros aquí en esta barca? Y ellos temieron justamente a la santidad de Dios. Y esto nos pone a nosotros en una realidad. ¿Sabes qué? El problema no son las tormentas. No es la fuerza del viento, no es las situaciones que se presenten en nuestra vida, sino el gran problema es no tener la perspectiva correcta de quién está con nosotros en la barca. Ellos se sorprendieron porque alcanzaron a decir, a ver la identidad de aquel. Pero muchas veces nosotros, conociendo a nuestro Señor, no nos percatamos que en el medio de la situación que vivimos no estamos solos. Y no es cualquiera el que está con nosotros. Es aquel que tiene el poder sobre cualquier situación y cualquier circunstancia.
tú puedes decir, bueno, pero si vamos al caso, ellos estaban en el lugar en donde Jesús los había enviado. Si ustedes miran aquí el pasaje cuando comenzamos a leer en el versículo 35, perdón, en el versículo 35, dice así: aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. O sea, ellos estaban en esa barca, no porque ellos decidieron estar ahí, sino que estaban en esa barca porque mismo Jesús les había pedido. O sea, si lo transliteramos al tiempo de nuestro presente, ellos estaban obedeciendo al Señor, estaban en el centro de la voluntad de Dios. Y asimismo nosotros también, aquellos que buscamos al Señor, procuramos estar en el centro de la voluntad de Dios. Pero sin embargo, mismo estando ahí, la tormenta llegó. El viento comenzó a azotarlos. Y esto a nosotros nos muestra algo, que aunque estemos caminando con Cristo, aunque estemos mismo en el centro de su voluntad, no implica que haya ausencia en nuestras vidas de tormentas. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar alertas, porque como hijos de Dios, estando en la voluntad de Dios, muchas veces se levantan tormentas diferentes a las que hemos vivido antes. Hay a veces un concepto erróneo, ¿verdad? De que si yo estoy caminando con Dios, todo me tiene que salir bien, todo me tiene que ir bien. Bendecido en victoria y prosperado. No hay problemas. Es más, todavía se continúa enseñando esto, lo cual es una herejía claramente, pero antes se enseñaba aún más. El hecho de que si alguien estaba enfermo resultaba que en una de dos, o Dios no estaba con él o le falta fe. ¿Has escuchado eso alguna vez? Si no estás prosperando económicamente, bueno, o Dios no estás contigo o no estás ofrendando lo suficiente. Si tu matrimonio está mal, las cosas se complicaron en la familia, bueno, algún pecado escondido hay por ahí. No sé si lo has escuchado, solamente yo he escuchado esas cosas, lo cual son una completa herejía. Sí, es verdad que hay situaciones que se nos dan como consecuencia de nuestro pecado, de nuestra desobediencia. Pero también es verdad que mismo estando en la voluntad de Dios, mismo siendo Jesús el que les dijo, pasemos al otro lado y se encuentran en una gran tormenta, también nuestras vidas en el centro de la voluntad de Dios nos podemos encontrar en una gran tormenta. Pero hay una enorme diferencia. Una enorme diferencia. No es lo mismo estar en una gran tormenta a causa de mis malas decisiones, a causa de mi rebelión en contra de Dios, que encontrarme en una tormenta porque fui conducido por Él. Es una enorme diferencia, hermanos. Porque cuando estamos conducidos por Él en el medio de la tormenta, podemos estar tranquilos. Sin embargo, muchas veces nosotros tenemos la reacción que tuvieron los discípulos. Esto a mí me da esperanza porque me hace ver, wow, Señor, gracias. Gracias, Señor. Si ellos eran los apóstoles, las columnas de la iglesia, Señor. Gracias. Pero también me queda como testimonio de que es una postura la cual debo de evitar. Tú puedes ser cristiano fiel, puedes servir al Señor, puedes procurar la santificación como ningún otro y de igual manera enfrentar una tormenta económica, una tormenta de la salud o familiar. Esto me recuerda a algo, hermanos. Bueno, yo no era que vivía en la abundancia cuando estaba en Cristo. No, usted sabe, como hispanos nunca vivimos en la abundancia, pero había sí tormentas económicas, claro que sí. Pero yo sé que han escuchado varias veces este testimonio de parte mía de la pastora, pero yo nunca pasé una tormenta económica tal como la que pasé cuando me convertí. De tener los niños y no tener ni leche en la nevera, hermano.
de estar sirviendo al Señor en aquellos inicios, buscando lo mejor, buscando al Señor, diciendo, Señor, yo quiero estar contigo, quiero serte fiel, y que por la ventana la dueña de la casa te grite, menos mal que sos cristiano y no pagas la renta. Ay, hermano, vergüenza no. Digo, Señor, ¿y esto? Dios? Antes era un bandido. Eso mismo. Antes, Señor, yo ganaba dinero, trabajaba así, pero tú sabes muy bien que si era honestamente bien y si no era honestamente también. Y nunca pasé por una situación como esta. Honestamente, hermano, era así. Yo se los he contado mucho, y no fue una tormenta que duró una semana, 2 semanas, 3, no, fácilmente un par de años, hermano. Trabajar y de repente que llegue la semana y no te pagan. Muchas cosas en las cuales en esa tormenta, no solamente que tú te cuestionas, te preguntas, sino que es un tiempo, hermanos, en donde el Señor trabaja como nunca antes en tu vida puede haber trabajado. Si uno sabe identificar verdaderamente por qué es que estás en esa tormenta, déjame decirte, Dios trabaja como nunca antes ha trabajado en tu vida y de ninguna otra manera podría trabajar en tu vida. Y fue lo que estaba ocurriendo con los discípulos en la barca. Hay algo que nosotros tenemos que saber. Este mar de Galilea, que en realidad es como más que un lago que un mar, por la posición geográfica que tiene, es un lugar en donde fácilmente en cuestión de minutos se da una tormenta en donde justamente las olas llegan a 2 o 3 metros y se levanta un viento enorme. Pero nosotros estamos delante de aquí con personas que eran profesionales, hermano. Ellos no era la primera vez que estaban en Galilea y una tormenta de esta sucedía. Eran pescadores, ¿se recuerdan? Ellos eran pescadores, no eran novatos en el mar. Ellos sabían dónde estaban, conocían el mar de Galilea, sabían las situaciones que se podían presentar, tenían expertise también de cómo actuar delante de una situación de tormenta. Ellos sabían. Sabían cómo maniobrar la barca en una situación difícil. Tenían aparentemente una barca lo suficientemente fuerte para resistir también esta tormenta. Pero llegó un momento en donde todo esto no fue suficiente para enfrentarla. No alcanzó la expertise, no alcanzó el ser pescadores profesionales, no alcanzó el conocer el mar de Galilea con las tormentas, no alcanzó ni siquiera que sea una barca sólidamente construida. Se acabaron sus recursos para enfrentar esta dificultad que estaba delante de ellos. Esta tormenta excedió sus capacidades, excedió sus recursos. Y es ahí cuando viene el mejor momento. Porque el momento mejor para Dios comenzar a actuar en nuestras vidas es cuando nuestros recursos se acaban. Mientras tú tengas capacidad de resolver, mientras tú tengas recursos para solucionar, Dios dice, ok, gloria a ti, tú puedes, continúa hacia adelante. Dios comienza a intervenir cuando nosotros nos damos cuenta que ni mis recursos, ni mis capacidades, ni mis habilidades, ni conocimientos son suficientes para enfrentar tamaña situación. Me siento vulnerable, no puedo enfrentarlo, estoy aquí completamente a merced de lo que me pueda suceder. No tengo los recursos. No me queda otra que bajar mis brazos y rendirme. Y esto es justamente lo que estos pescadores profesionales comienzan a hacer. Ven que la tormenta se entró a levantar tan fuerte que dicen, no podemos por más profesionales que sean, necesitamos de alguien más. Y corren a buscar a Jesús. Hacen algo correcto. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Yo quiero en primer lugar, antes de pasar a este próximo punto, que tú entiendas algo. Mientras tú tengas los recursos para enfrentar tus problemas,
y ellos te saquen de esa situación. Mientras tú tengas las habilidades suficientes que te ayuden a salir de la tormenta, Dios no va a poder intervenir. Porque Dios es celoso de su gloria y no la comparte con nadie, ni siquiera contigo. Él quiere que cuando tú estés saliendo de esta tormenta puedas decir únicamente fue por la gracia y la misericordia y el poder del soberano Dios, porque si dependiese de mí, yo me hundo, me ahogo hasta el fondo del mar y no me sacan nunca más. Mas yo tengo a mi Señor y a mi Dios. La tormenta verdadera en la barca no comenzó cuando los vientos soplaron y el agua se levantó alto. La tormenta verdadera en la barca comenzó cuando se dieron cuenta de que no eran suficientes sus capacidades. Y así es, la tormenta en nuestras vidas comienza a levantarse cuando yo digo, no puedo, no sé cómo hacer, no tengo la salida, no veo hacia dónde ir. Ahí comienza la tormenta, hermano. Y ahí comienza también nuestro miedo. Pero aquí hay algo que nos indican ellos que es lo que nosotros debemos hacer en todo tiempo y en todas las tormentas de nuestra vida y en todo momento. Corrieron a Jesús. Corrieron a Jesús. Yo quiero preguntarte, ¿a quién corres? ¿Hacia dónde corres cuando las tormentas en tu vida te están sacudiendo? Empiezas a llamar a uno y otro y otro y otro. Mira, yo quiero decirte algo. Va a llegar un momento en donde va a permitir que el recurso de las personas que podrían ayudarte se termine, para que puedas reconocer que el único que puede ayudarte es tu Señor. Ellos corrieron a Jesús. ¿A quién corres cuando los vientos en tu vida te empiezan a sacudir? Cuando el miedo, la incertidumbre, la inseguridad, los problemas golpean la puerta, ¿hacia dónde vas? Ellos corrieron a Jesús, hicieron algo bueno, aunque la verdad que la forma en la cual se dirigieron a Él no fue la más indicada, pero en eso por lo menos nos deja ver la humanidad de ellos. Y nosotros somos seres humanos, ¿no es cierto? No nos podemos olvidar de eso. Somos seres humanos y todavía no hemos sido glorificados. Todavía nos falta para estar en gloria con nuestro Señor, para que la salvación tan grande que hemos recibido sea totalmente hecha y perfeccionada en nosotros. A mí me gusta algo y esto hago un paréntesis rápido, me gusta algo del Señor y de su salvación. Porque por más que ya hemos sido salvos y disfrutamos de alguna parte del beneficio de ser salvo, ¿no es verdad? Empezamos a ver nuestra vida cambiada, tenemos paz, nuestra vida se empieza a organizar. Son todas esas las bendiciones de la salvación, pero eso es mínimo comparado cuando la salvación sea perfeccionada en su totalidad y estemos en gloria con nuestro Señor eternamente. Ahí iremos a darnos cuenta de la gran bendición que ya hemos recibido y diremos, ¿sabes qué? Toda otra bendición es basura comparada con la bendición tan grande de la salvación que el Señor me ha dado. Corrieron a Jesús y le dijeron, Maestro, Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? ¿A ti no te interesa la situación que está pasando en nuestras vidas? Ellos buscaban la respuesta en Jesús, pero al mismo tiempo que buscaban respuesta en Jesús, ya también asumían que era lo que Jesús estaba queriendo hacer, que era lo que él estaba sintiendo. ¿Qué decían ellos? Jesús, a ti no te importa que nos estemos hundiendo. Y si bien nosotros no hacemos como los apóstoles, ¿no es verdad? Cuando estamos en el medio de la tormenta, no vamos delante del Señor. Señor todopoderoso y glorioso, a ti no te interesa. No hacemos eso, ¿no es verdad?
Pero hay momentos que sí pensamos. Hay momentos que decimos, Señor, pareciera que de verdad no te preocupa cómo yo estoy pasando. Parece que no te interesa, Señor. No estás mirando el sufrimiento, no estás mirando no estás mirando mis llantos, mis lágrimas, mi dolor, mi tristeza. Parece que no te interesa mi vida. Eso fue lo que le dijeron los discípulos, nos estamos ahogando. Hay una tremenda tormenta y a ti no te importa. Somos tus discípulos. Nosotros podemos decir, Señor, somos tus hijos. Y mira cómo me está yendo. Mira cómo estoy pasando. Ellos creían que en ese momento, por lo menos podemos asumir de que pensaban que nos está yendo mal, estamos en el medio de una tormenta, Dios no nos ama. Dios nos ha abandonado. Y podemos pensar eso, ¿no es cierto? Momentos de decir, ¿sabes qué? Estoy aquí en este momento, ya ha pasado un mes, 2, 3, 4, un año. Dios me ha dejado. Sin embargo, nosotros vemos que aquí sucede algo maravilloso. Porque ellos le dicen al Señor, luego de que lo buscan a Él, estaba en el versículo 38, se nos dice lo siguiente con respecto a Jesús, lo cual esto nos lleva a entender un poco más por qué es la respuesta de sus discípulos. ¿Dónde estaba Jesús? En la barca. Sabemos que estaba en la barca, pero ¿qué estaba haciendo en la barca? Estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Tranquilo, Jesús, en la tormenta. Imaginad, los pescadores profesionales desesperados, Jesús el carpintero en el medio de la tormenta, durmiendo. Y al ellos verlo durmiendo a Jesús, claramente van a pensar, le da de comer a 5,000 y a nosotros no nos cuida. En el medio de tremenda situación, se le da por dormir. Y entonces, claro, lo despertaron. Lo despertaron y le increpan justamente lo que estaban viviendo. Le dicen, ¿no tienes cuidado de nosotros? Y ocurre algo maravilloso, porque aquí Jesús no los empieza a reprender en primer lugar, no les dice, ustedes no me dejan conciliar el sueño, ustedes saben que yo trabajo mucho. En primer lugar, Jesús, después de que ellos lo despiertan, levantándose Jesús, reprendió al viento y dijo a la mar, calla, enmudece. Como si que el viento y la mar fuesen algo que tienen vida en sí mismo. Y el Señor le está ordenando a que callen, a que se detengan. Esta misma expresión que Jesús usa aquí, calla y obedece, es la misma expresión que vemos a Jesús usando cuando estaba echando fuera demonios. ¿Se recuerdan? Le traen, un padre trae a su hijo que era lunático y echaba espumarajos por la boca y tantas cosas, y el Señor calla, enmudece. Y de inmediato, los demonios salían, obedecían a su voz. Pero en este caso nosotros estamos delante de algo que no es algo personal, sino que es una fuerza de la naturaleza,
Pero déjenme decir algo, esta fuerza de la naturaleza también es creación de Dios. Y Dios tiene poder para hacer callar y enmudecer en el momento en el cual Él quiera. Y lo impresionante de esto es que no dice, bueno, de repente comenzó la lluvia a descender un poquito, los vientos de a poquito se empezaron a calmar. No, dice que de inmediato el viento oyó la voz del Señor soberano y las olas oyeron su voz y su orden y al momento se detuvieron. Así es el poder de nuestro Señor y nuestro Dios soberano sobre toda la creación, sobre todo que aquello que es obra de sus manos. Al momento se detuvo la tormenta. Y esto a nosotros nos deja en claro algo. Dios tiene el poder y la autoridad suficiente para en un instante, en un momento, detener la tormenta que se está presentando en nuestras vidas. Él tiene el poder suficiente para que en un instante cambie y se detenga cualquier circunstancia que está en nuestras vidas. Y esa es nuestra confianza. La confianza es que lo que tú estés pasando hoy, la situación o tormenta en tu vida que te esté agobiando hoy, hay algo que está bien claro. Si el Señor tiene el poder para en un instante hacer detener el fuerte viento y aquellas olas del mar, el Señor tiene el poder sobre cualquier situación que se presente en nuestras vidas para en un momento detenerla. La pregunta es, ¿por qué no lo hace? Porque para Dios, hermanos, el objetivo principal en nuestras vidas no es detener tormentas, no es librarnos y sacarnos de todas las situaciones. Si bien Él lo hace, el objetivo principal de nuestro Señor es que lo llevemos a conocer a Él aún más en medio de esa tormenta, que dependamos de Él más en medio de esa tormenta, que lleguemos a una relación más íntima con Él en el medio de esa circunstancia. Y yo ahora te voy a hacer esta pregunta: en la tormenta en tu vida, sea familiar, sea matrimonial, sea económica o sea de salud, ¿esa tormenta está cumpliendo este propósito en tu vida o lo único que tú quieres es salir de ella en un instante, en un momento? Porque yo quiero que entendamos algo. Hoy la tormenta tiene el nombre familia, pero la tormenta que nos espera más adelante en Galilea tal vez cambie el nombre, pero es una tormenta también. Y en cada una de ellas el Señor está formando algo en nuestras vidas. Y Jesús no solo calmó el mar, no solo calma el mar, sino que sobrepasa absolutamente todo lo que estos discípulos podían entender, concebir o esperar. Porque si ellos despiertan a Jesús, preguntémonos en este momento, si ellos despiertan a Jesús, dice Jesús no tiene cuidado de nosotros, ¿qué es lo que esperaban que Jesús hiciera? Él no es pescador. En ese caso nosotros podemos especular y decir, bueno, lo despertaron, ¿qué esperaban? No esperaban que Jesús calmase el mar de esa manera, ¿verdad? Porque si era eso lo que esperaban, su respuesta debía haber sido, bien, Jesús calmó el mar, bien, estamos aquí con el Todopoderoso. No, porque su respuesta fue diferente. Sobrepasó lo que ocurrió ahí por completo, todo lo que ellos esperaban. Ellos tal vez querían que Jesús los ayudara, no sé, le dijera, miren, agarren un poco más por este lado, tienen un poco de timón hacia el otro, vayamos y pongámonos todos por este lado. Pero no esperaban que la tormenta fuese calmada en un solo instante. Pero Jesús demostró en ese momento su autoridad. Y aquí yo voy a especular, pero lo que podemos entender es justamente es que aquel que ellos
leían en los salmos, cuales sus padres habían conocido, el que tenía el poder y el dominio sobre el fuerte viento y el impetuoso mar, estaba delante de ellos. Y no solo estaba delante de ellos, sino que detuvo el viento y el mar y estaba junto con ellos en la barca. Y esto les causó un enorme temor. De tener temor por la tormenta, miedo por el hundirse, pasan a tener temor por quien estaba junto con ellos. Dicen así: ¿quién es este? Imagínate, yo me imagino los 12 ahí, Jesús del otro lado, detiene el mar, ellos quedan. Esperábamos que, no sé, nos ayudase a remar, no sé cuál, pero detuvo los vientos. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar no obedecen. ¿Quién es este que le dice al viento, enmudece y se detiene? Le dice al mar, calla, y el mar queda quieto. Y es más, después de la tormenta, no dice que solamente se aquietó, dice que así como hubo una gran tormenta, instantáneamente hubo una gran bonanza. ¿Quién es este? Ellos reconocen que esta tormenta no tenía el propósito de destruirlos y hacerlos hundir en el mar de Galilea. Este propósito vino para que pudiesen darse cuenta quién estaba con ellos en la barca, al lado de quién ellos estaban. Hermano, la tormenta en tu vida tiene el propósito de que te des cuenta de quién está contigo en la barca. Que en esta tormenta no te encontrás desamparado, no te encontrás solo, ni mucho menos abandonado. Está Cristo, está Jesús, está el Señor. Cuando el dinero, la salud buena que podamos gozar, la experiencia que tenemos, todas las cosas ya no son suficientes para enfrentar lo que nos tocan a veces en la vida, podemos estar seguros de que tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, tenemos lo que es necesario, no solo para que pasemos la tormenta, sino para que después de esa tormenta, en la vida, haya una gran bonanza. Una gran bonanza. Quiero retomar aquí el testimonio que les dije o lo comenté con respecto al proceso de mi conversión y el conocimiento del Señor, justamente en el área de la economía. Yo les miento si les digo, miren, ¿saben qué? Después de 2 o 3 años empezó a llover dinero y trabajo. Yo hoy soy millonario, hermano. Nunca más pasé problema económico. No, no quiero mentirles. Pero sí una cosa les quiero asegurar. En primer lugar, sin esa situación, yo nunca hubiese dado cuenta que estaba conmigo en la boca. Nunca. Nunca podría haber conocido al Señor como lo conocí en ese aspecto de mi vida, sin esa tormenta económica. Porque han pasado muchos años de eso. Y el Señor aquí nos tiene. Los hijitos han crecido saludables,
y bien alimentados. El pastor también. No nos morimos de hambre. No nos quedamos en la calle. Porque Jesús estaba en la barca. Me llegó a darme cuenta que no importaba cuánto trabajara, ni lo bien que trabajara, aunque todas esas cosas hay que hacerlas, ¿eh? No es una excusa para la vagancia. No, 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 no. Hay que hacer, hay que trabajar, hay que ser buen trabajador, hay que ser excelente y dedicado, sí. Pero a veces esas cosas no son suficientes. Si no nos damos cuenta de que Jesús es el que tiene que estar conmigo en la barca. Y me decía, Hugo, vos antes te ganabas más. Diferente de tu vida. Y vuelvo a repetir, no es millonario, pero desde aquel momento hasta el día de hoy, no he pasado por una tormenta como la que pasé o pasamos como familia en ese momento. Sí, hay tiempos de escasez, como tú tienes tiempos de escasez, hay tiempos que hay más, tiempos que, como todos nosotros tenemos, o sea, salvo que aquí haya alguien que de repente tiene un muy buen pasar, gloria al Señor, pero no, normal. Pero no ha vuelto una tormenta como esa. Y si volviera, Jesús está conmigo en la barca. Tenemos que estar seguros, convencidos de que Jesús es suficiente para pasar cualquier situación en nuestra vida. Y no sé cuál estés pasando hoy. No sé cuál sea tu tormenta hoy, no sé. Tú sabes. Pero si sea la más difícil que hayas enfrentado, hay una buena noticia. La tormenta imposible que podías atravesar y que yo podía atravesar, ya Cristo la atravesó. En la cruz del Calvario, Él pasó por la tormenta que ninguno de nosotros podríamos soportar. El peso de mi pecado cayó sobre Él. Y porque el peso de mi pecado cayó sobre Él, esa tormenta imposible de superar con mi fuerza, hoy puedo tener paz con Dios por medio de Jesucristo, el cual me salvó y me rescató. Hoy no hay condenación, nos dice la palabra, para los que estamos en Cristo Jesús. Qué pedazo de tormento es la condenación eterna de nuestras almas. Y de esa tormenta, si tú eres hijo o hija de Dios, de esa tormenta, el Señor ya te hizo pasar al otro lado. Tú eres de Él, tú eres de tu Señor. ¿Qué será entonces esa tormentita que estás pasando? ¿Qué será para Él si la tormenta más grande ya fue vencida? Él expuso públicamente, derrotando la muerte y el pecado para podernos darnos a nosotros vida y vida eterna. ¿Qué te preocupa hoy? ¿Es acaso tu familia, tu matrimonio? ¿Hay conflicto en el hogar? ¿Hay una tormenta hoy en tu casa? No te olvides que en ese momento, en primer lugar, Jesús está formando tu vida como esposo. Como esposo. No para que empiecen a volar platos y la tormenta sea ahora diferente. No. Para que sea formado el carácter de una mujer cristiana, una mujer virtuosa. No para que tú como hombre alces la voz y te pongas a imponerte ahí como el macho alfa. El macho alfa de Cristo es un hombre temeroso de su Señor. Que cuando las cosas se ponen difíciles en el matrimonio y las tormentas vienen, porque vienen, hermano. Marina y Elías tienen, ¿cuándo es la semana de casados? ¿Cuándo va a ser? Mañana, ¿no? Mañana va a ser una semana de casados.
No me lo respondan, pero yo sé que no han venido tormentas, ¿verdad? Pero siempre se presentan situaciones. Qué lindo, ¿no? Celebrar una boda así de los hermanos, qué lindo, nos alegró muchísimo, la verdad, y nos continuamos gozando. ¿Qué es lo que hace el hombre cuando hay problemas en la casa? Ah, ya no se aguanta más. Hola, bla, bla, es insoportable, estás con él. No, no. El hombre es prudente. Sí, mi amor. Hay momentos en donde hablando la embarrada. Tranquilo. Es más, el apóstol Pedro dice lo siguiente a los hombres como con respecto debe tratar a la esposa. Dice, trata a la esposa como el vaso más frágil, con prudencia, porque no es igual a ti. Nosotros con los hombres a veces nosotros hablamos con Cristian, a veces hablamos mucho de eso. Uno se dice una cosa, el otro se señala un defecto. Mira cómo soy. Y a veces la mujer puede, ay, entre nosotros hombres no está eso, pero no podemos tratar así de la misma forma que un compañero de trabajo a mi esposa. Con prudencia. Y la esposa, ¿verdad? Cuando hay tormenta en la casa, no se ponga rencillosa. Sabia, edifica. Cuando vienen tormentas en la economía, hermano, ¿cuál es tu tormenta hoy? ¿Cuál es la gran situación? Tú tal vez dices, yo ya no soporto más, ya hace tiempo que estamos en esta misma situación. Y te pregunto, ¿has corrido a Jesús? Porque Él no está dormido, ¿eh? Él está esperando que tú vayas a Él. Corre al Señor, corre a Él. Y si todavía no te has arrepentido de tus pecados para salvación de tu alma, si no has de Cristo, tu Señor y Salvador, yo quiero decirte algo, esta palabra para ti va a ser imposible llevarla por práctica. Imposible. Por eso el llamado para ti hoy es, si no has rendido tu vida a Cristo, no endurezcas tu corazón. Oye la voz de tu Señor y dile, heme aquí, Señor, perdona mis pecados, límpiame, perdona mi rebelión. Yo quiero ser hecho tu hijo, yo quiero ser hecha tu hija. Padre, te damos gracias